Cuando entré en la sala del tribunal aquella mañana, mi hija Meraye reaccionó exactamente como esperaba. Puso los ojos en blanco y se inclinó hacia su esposo, Cole, susurrándole algo que hizo que ambos sonrieran con una diversión silenciosa. Luego, sin previo aviso, ocurrió algo inusual. El juez levantó la vista del montón de documentos frente a él y fijó su mirada en mí. Su rostro quedó completamente inmóvil, como si alguien de su pasado acabara de cruzar la puerta. Con una voz baja que apenas se escuchó en la sala, dijo que era ella. Toda la sala cayó en un silencio inquieto. Los abogados se detuvieron a mitad de frase. Los empleados quedaron inmóviles con los dedos suspendidos sobre los teclados. Incluso el alguacil se movió incómodo en su sitio. La expresión segura de Meraye vaciló, y el rostro de Cole se tensó con confusión. No entendían el significado de esas palabras, pero yo sí. Había vivido lo suficiente como para reconocer cuando el destino empezaba a cambiar. Creían que yo no era más que una mujer mayor aferrada con terquedad a una casa. Estaban convencidos de que ya me habían arrebatado hasta el último resto de dignidad. Lo que no comprendían era que yo llevaba una historia mucho más antigua y fuerte que su codicia. En Riverton, mis mañanas siempre seguían el mismo patrón. Me despertaba a las 6, vertía agua en mi vieja tetera y tomaba la taza astillada que había sobrevivido a más de 20 años de desayunos diarios. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina mientras cuidaba las violetas africanas alineadas en el alféizar de la ventana. A mi difunto esposo, Edwin, le encantaban esas flores, y atenderlas me hacía sentir cerca de él incluso después de su partida. Mi vida nunca fue extraordinaria. Avanzaba en rutinas pequeñas y constantes, cada una cosida con recuerdos y un significado silencioso. Nunca viajé lejos ni llevé una vida de lujo, pero dediqué cada parte de mí a criar a mi hija, Meraye. Trabajé hasta tarde limpiando edificios de oficinas, vendí tartas caseras en reuniones de la iglesia y arreglé vestidos para los vecinos, todo para darle oportunidades que yo nunca tuve. Para la mayoría, yo parecía solo una abuela tranquila, pero dentro de mí cargaba décadas de sacrificio. Aquella tarde de jueves se suponía que sería especial. Pasé horas preparando el pollo con albóndigas favorito de Edwin, el mismo plato que Meraye solía pedir cuando era pequeña. Extendí el mantel bordado en el que había trabajado cuando Meraye era adolescente y coloqué flores frescas en el centro de la mesa. Quería recordarle que ese seguía siendo su hogar, un lugar lleno de amor y recuerdos compartidos. Cuando llegaron, Cole fue directo al viejo sillón de Edwin, encendió el televisor y se comportó como si la casa ya le perteneciera. Meraye se quedó cerca, con el vestido verde que yo le había comprado, su expresión distante y fría. Me dijo que necesitábamos tener una conversación seria, con un tono cortante que apenas sonaba como su propia voz. Explicó que la casa era demasiado grande para mí, que ya no podía cuidarla adecuadamente y que ellos necesitaban el espacio para su familia en crecimiento. Añadió que ya habían encontrado una comunidad de retiro adecuada para alguien de mi edad. Mi voz tembló al recordarle que esa era la casa donde su padre había muerto sosteniendo mi mano, donde cada pared guardaba la historia de nuestra familia. Su respuesta fue firme y despectiva, insistiendo en que los recuerdos viven en el corazón y no en las paredes de una casa. Apenas unos días después, Cole llegó sin avisar, acompañado de un tasador inmobiliario vestido con un traje gris. El hombre recorrió mi hogar como si ya estuviera en el mercado, midiendo habitaciones con rapidez y anotando en un portapapeles. Dijo sin rodeos que las tuberías estaban anticuadas, que los azulejos de la cocina eran pasados de moda y que toda la casa necesitaría una renovación completa. Me quedé en silencio en un rincón, apretando el borde de mi delantal. Esos azulejos que él desestimaba con tanta facilidad habían sido colocados uno a uno por las manos de Edwin cuando Meraye tenía 10 años. Recordé el sudor en su frente, la paciencia en su sonrisa y la esperanza en su voz cuando dijo que esa cocina nos duraría toda la vida. Ahora se había reducido a un simple punto en una lista. Meraye siguió de cerca al tasador, asintiendo a sus comentarios sin mirarme nunca. Cada palabra se sentía como otro golpe. Para ellos, mi hogar ya no era sagrado. Se había convertido en números y ganancias. La semana siguiente regresaron de nuevo, esta vez con un abogado.
Cole se comportaba con la confianza de quien ya creía que la casa era suya, mientras Meraí evitaba por completo mi mirada. El abogado colocó un montón de documentos sobre mi mesa del comedor y habló con una cortesía ensayada. Explicó que esos eran los papeles de transferencia y me aseguró que, una vez firmados, todo estaría resuelto para mi comodidad. Al revisar las páginas, las palabras se mezclaban, pero algunas frases destacaban con claridad: transferencia de propiedad, permanente, irrevocable. Se me oprimió el pecho al darme cuenta de que nunca se trató de vender la casa a un tercero. Pretendían quedársela. Cuando me negué, la compostura de Cole se quebró. Endureció la voz y afirmó que yo ya no era capaz de tomar decisiones sensatas, insistiendo en que Meraí, como mi heredera, actuaba en mi mejor interés. El abogado añadió en un tono más bajo que, si seguía resistiéndome, quizá tendrían que iniciar procedimientos legales sobre mi capacidad mental. La habitación empezó a dar vueltas. Mi propia hija, la niña por la que me había dejado la piel, se preparaba para quitarme todo lo que me quedaba. Me temblaban las manos, pero me obligué a hablar con claridad y dije que no firmaría nada. Esa noche, el sueño no llegó. Me senté en el sillón de Edwin mientras el silencio de la casa se posaba sobre mí como un peso enorme. Por primera vez, me pregunté si tenían razón, si me había vuelto demasiado vieja, demasiado frágil, demasiado insignificante para interponerme en su camino. Ese pensamiento dolió más que cualquier insulto que Cole me hubiera dirigido. Mi mirada se detuvo en las fotografías enmarcadas en la pared. Meraí de bebé en mis brazos. Edwin sonriendo orgulloso en su graduación. Nuestra familia reunida alrededor de la mesa de Navidad. Cada recuerdo me devolvía la certeza de que había pasado mi vida dándolo todo a los demás. Ahora me trataban como una carga. En el silencio, pronuncié en voz baja el nombre de Edwin y admití que no sabía cómo enfrentar esto sola. A la tarde siguiente, mientras recorría la casa sintiéndome invisible, abrí el cajón del viejo escritorio de Edwin. Contenía las mismas facturas descoloridas, sobres y cartas que había visto muchas veces. Pero debajo descansaba una carpeta delgada asegurada con un pequeño candado, y en cuanto la vi, se me cortó la respiración. Nunca la había notado en todos esos años. Busqué en los cajones, luego revisé las estanterías, hasta que por fin encontré una pequeña llave de latón escondida dentro de uno de los libros de inversión favoritos de Edwin. Me temblaban las manos cuando deslicé la llave en la cerradura y la giré. La carpeta se abrió con un leve crujido, revelando un conjunto de documentos cuidadosamente organizados, cada uno marcado con las iniciales de Edwin en una esquina. La mayoría de las páginas eran contratos y estados que no entendía del todo, pero un documento llamó mi atención de inmediato. Era un testamento, firmado y fechado 6 meses antes de que Edwin falleciera. Me dejé caer en la silla mientras comenzaba a leer. Con cada línea, mi comprensión de todo cambió. Edwin había sido mucho más precavido y mucho más intencional de lo que jamás imaginé. Lo que Meraí y Cole creían poder quitarme era solo una fracción de lo que Edwin realmente había dejado. Nunca hablaba mucho de dinero. Siempre asumí que vivíamos de su ingreso modesto y de lo poco que yo ganaba con trabajos ocasionales. Pero a medida que avanzaba por la carpeta, la verdad se fue revelando lentamente. Durante décadas, había invertido en silencio cada dólar extra, comprando pequeñas propiedades cuando los precios eran bajos, adquiriendo acciones de empresas e incluso comprando un terreno fuera de Riverton que ahora valía una fortuna. Las cifras en los estados me mareaban. Sin embargo, la mayor sorpresa aún estaba por llegar. El edificio donde vivían Meraí y Cole, el lugar que creían alquilar mes tras mes, nos pertenecía a nosotros. Cada cheque de alquiler había sido dirigido a una cuenta a nombre de Edwin, que ahora era mía. Durante 2 años después de su muerte, el alquiler de cada inquilino se había depositado sin tocarse, esperándome. El corazón me latía con fuerza al darme cuenta de que no era simplemente una viuda aferrada a una sola casa. Edwin me había dejado un imperio, uno del que mi hija y su esposo no sabían nada. En el fondo de la carpeta había un sobre dirigido a mí con la letra inconfundible de Edwin. Me temblaban los dedos al desplegar la carta, y fue como si su voz surgiera directamente del papel. Se dirigía a mí como su querida Evelyn,
explicando que si estaba leyendo esa carta, él ya no estaría a mi lado. Pedía perdón por haber guardado el secreto, diciendo que quería que fuera un regalo para mis años venideros. Me recordaba que yo había trabajado más duro que nadie que él hubiera conocido y que había dado todo por Meraíe y por él. Escribió que quería que yo viviera sin miedo y que siempre supiera que estaría a salvo. También admitió que nunca había confiado del todo en Cole, percibiendo en él una ambición sin compasión. Por eso organizó la herencia de esa manera. Si Meraíe me trataba con amor y respeto, compartiría el legado. Si no, el poder para protegerme quedaría completamente en mis manos, para usarse con sabiduría, no para dañar, sino para enseñar. Al amanecer, mi decisión estaba tomada. Las lágrimas de la noche anterior se habían secado, reemplazadas por una calma que no sentía desde hacía años. Preparé café, regué las violetas y coloqué la carpeta con cuidado sobre el viejo escritorio de Edwin. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí firme y casi inquebrantable. Cuando Meraíe y Cole llegaron esa mañana con cajas y mudanceros, esperando encontrarme empacada y lista, me hallaron sentada tranquilamente en mi sillón, tomando té como si nada pudiera perturbarme. Meraíe preguntó con impaciencia qué estaba haciendo y señaló que los mudanceros ya estaban allí. Respondí con serenidad que no me iba. Cole se acercó con una sonrisa cortante, insistiendo en que no tenía elección. Sostuve su mirada sin pestañear y le dije que, aunque parecía que yo no tenía opción, resultaba que él tampoco la tenía. Los mudanceros permanecían incómodos en el pasillo, sin saber cómo proceder. Cole les hizo un gesto, ordenándoles que empezaran por la sala. Lo detuve y me levanté despacio de la silla. Caminando hasta el escritorio de Edwin, tomé uno de los títulos de propiedad y pregunté con calma si sabían que el apartamento en el que habían vivido durante 3 años nunca les había pertenecido realmente. La expresión de Cole vaciló. Meraíe dijo que pagaban el alquiler todos los meses, claramente confundida. Le expliqué que los pagos iban a una empresa de administración que transfería el dinero directamente a mí, porque yo era la dueña de todo el edificio. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el leve movimiento de los pies de los mudanceros. Meraíe miraba el documento, leyéndolo una y otra vez. Cole se lo arrebató de las manos, y el color se le fue del rostro cuando la comprensión se asentó. Gruñó que el documento debía ser falso y me acusó de estar mintiendo. Le dije con calma que revisara los registros públicos y lo comprobara por sí mismo. Su ira estalló al insistir en que, incluso si fuera cierto, lo pelearían en los tribunales y que yo lo perdería todo. Junté las manos y le informé que tenía 30 días para encontrar otro lugar donde vivir, después de lo cual la ley me permitía desalojarlos. Meraíe jadeó, con el pánico llenándole los ojos, e insistió en que no podía hablar en serio. Respondí con firmeza que la familia no conspira para quitar lo que no le pertenece, y que ella había hecho su elección cuando intentó obligarme a irme. Desesperado, Cole instó a Meraíe a decirme por qué no podía hacer esto. Sus labios temblaron al revelar que estaba embarazada. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier amenaza. Iba a ser abuela, y aún así estaba escuchando esa noticia como un recurso de presión. Por un breve instante, mi determinación se suavizó. Luego las palabras de Edwin resonaron en mi mente, recordándome que no debía dañar, sino enseñar. Enderecé los hombros y la felicité, dejando claro que eso no borraba lo que se había hecho. Meraíe se volvió hacia Cole con lágrimas en los ojos y sugirió que se disculparan e intentaran arreglar las cosas. Su rostro se endureció al negarse, acusándome de manipulación. Permanecí en silencio, permitiendo que sus palabras lo expusieran. Meraíe le rogó que se detuviera, recordándole que yo era su madre y que no podíamos ser descartadas tan fácilmente. Él le gritó, llamándola débil por siquiera considerarlo. En ese momento, algo cambió en Meraíe. Durante años había repetido sus ideas y compartido su desprecio. Ahora lo miraba como si lo viera con claridad por primera vez. Volviéndose hacia mí, admitió que se había equivocado, que había dejado que él la convenciera de que yo era una carga porque era más fácil que admitir que se había casado con el hombre equivocado. Tragué saliva y le dije que las palabras eran solo un comienzo, y que solo las acciones demostrarían que había elegido distinto. 2 semanas después,
Cole regresó furioso. El administrador del edificio llamó a mi apartamento, con la voz tensa, diciéndome que Cole exigía que lo dejaran entrar y afirmaba que su esposa estaba retenida contra su voluntad. Bajé al vestíbulo sintiéndome tranquila y firme. Cole estaba allí de pie, con los ojos enrojecidos y el fuerte olor a alcohol impregnándole el aliento. Me señaló con el dedo y exigió que le devolviera a su esposa de inmediato, amenazando con hacer que me arrestaran por secuestro. Respondí con serenidad que Meraie estaba exactamente donde quería estar y le recordé que se encontraba en mi propiedad, lo que significaba que debía marcharse de inmediato. Él respondió con una risa amarga. Insistió en que el edificio no me pertenecía. Sin decir una palabra más, llamé a mi abogada, Dana Holloway, y puse el teléfono en altavoz. Le pedí que confirmara quién era la propietaria legal del edificio. Ella respondió sin dudar, declarando con claridad que yo era la única propietaria legal. Los ojos del administrador se abrieron de par en par al asentarse la verdad. La boca de Cole se cerró de golpe. Por primera vez, no tuvo nada que decir. Las semanas siguientes estuvieron dedicadas a la preparación. Cole presentó una demanda, acusándome de manipular a Meraie, de ponerla en su contra y de destruir intencionalmente su matrimonio. Incluso amenazó con buscar la custodia del bebé. Las acusaciones eran escandalosas, pero comprendí la importancia de estar preparada. Dana reunió todo, mensajes de texto en los que Cole insultaba a Meraie, mensajes de voz donde la amenazaba con abandonarla si no me obligaba a ir a una residencia de ancianos, y declaraciones juradas de vecinos que habían escuchado sus gritos a través de las paredes. Pieza a pieza, la verdad quedó documentada. En la mesa de mi cocina, Dana me entrenó con cuidado, recordándome que respondiera de forma directa, sin palabras de más, porque la verdad no necesitaba adornos. Meraie practicó a mi lado, con la voz temblorosa mientras leía su declaración en voz alta, admitiendo que había traicionado a su madre después de que Cole la convenciera de que yo era débil. Reconoció que había estado equivocada. Escucharla decirlo fue doloroso, pero necesario. El tribunal no aceptaría nada menos que la verdad. La mañana del juicio llegó bajo un cielo cargado de nubes. Cole entró con paso seguro, acompañado de un abogado caro, su arrogancia alimentando su postura. Me miró con el mismo desprecio que había visto durante años, pero esta vez no sentí miedo. Yo tenía la verdad. Su abogado me describió como una anciana amarga incapaz de soltar, una madre manipuladora que usaba el dinero para destruir el matrimonio de su hija. Las palabras dolieron, pero permanecí en silencio y esperé. Cuando llegó nuestro turno, Dana se levantó con una autoridad tranquila. Presentó las pruebas de manera metódica, mensajes llenos de insultos, grabaciones de amenazas y testigos dispuestos a declarar. Cada elemento cayó con peso, y la sonrisa de Cole fue desapareciendo poco a poco. Entonces ocurrió un momento que nadie esperaba. El juez se quitó las gafas y me observó con atención. Se dirigió a mí por mi nombre, con la voz suavizada, y me preguntó si lo recordaba. Mencionó que 30 años atrás, en el juzgado de familia del juez Whitmore, yo había sido la secretaria que se quedaba hasta tarde para ayudar a un pasante abrumado. El reconocimiento me golpeó de inmediato. Bajo el cabello canoso y la expresión severa estaba Jonathan Pierce, el joven al que una vez había animado. Pronuncié su nombre en voz baja, con la garganta apretada, y le dije que, por supuesto, lo recordaba. La sala quedó en silencio. El abogado de Cole protestó, alegando conflicto de intereses, pero el juez Pierce respondió con firmeza que no lo había. Declaró con claridad que las pruebas demostraban que Cole había sido el manipulador desde el principio. En ese momento, el equilibrio de poder cambió por completo. Parecía que la bondad había regresado a mí cuando menos lo esperaba. El fallo del juez Pierce fue rápido y definitivo. Desestimó todas y cada una de las reclamaciones de Cole, afirmando que no había pruebas de que yo hubiera manipulado a Meraie ni interferido en su matrimonio. En cambio, concluyó que Cole había sometido tanto a Meraie como a mí a intimidación, coacción y abuso emocional. El mazo golpeó, cerrando el veredicto. A Cole se le prohibió acercarse a cualquiera de nosotras,
Se le retiraron los derechos parentales a la espera de una revisión posterior y se le ordenó cubrir las costas judiciales junto con una indemnización por el daño causado. Su rostro palideció al desaparecer su confianza. Su abogado se inclinó para susurrarle algo, pero ya no importaba. La lucha había terminado. A mi lado, Meraíe lloraba en silencio mientras el alivio la inundaba. Coloqué mi mano sobre la suya, no en celebración, sino como recordatorio de que este momento no era el final. Era el comienzo de la reparación de lo que se había roto. Afuera del juzgado, se aferró a mí y susurró que éramos libres. Sin embargo, la libertad no borró las heridas. Cuando Meraíe regresó a vivir a la casa, el ambiente entre nosotras era frágil, lleno de incertidumbre no dicha. Establecí límites claros, explicándole que, si se quedaba, no sería como invitada. Contribuiría, asumiría responsabilidades y se ganaría de nuevo mi confianza. Asintió con la mirada baja. Al principio, nuestras conversaciones se limitaron a lo necesario: el clima, las compras y sus náuseas matutinas. Con el tiempo, empecé a notar pequeños cambios. Lavaba sus platos de inmediato, mantenía su habitación ordenada y ayudaba a cuidar las violetas de Edwin sin que se lo pidiera. Una tarde la encontré doblando la ropa en la sala, algo que nunca había hecho antes. Levantó la vista con nerviosismo y dijo que quería que viera que podía hacerse cargo de las cosas por sí misma. No era mucho, pero era un comienzo. Me recordé que serían las acciones, y no las palabras, las que demostrarían si mi hija realmente había vuelto a mí. A medida que pasaban los meses, comprendí que el legado de Edwin no podía quedarse solo dentro de nuestra familia. Demasiadas mujeres como yo habían sido silenciadas, descartadas o despojadas de su dignidad por quienes más amaban. Con la guía de Dana, utilicé parte de la herencia para crear la Fundación Segundo Porche, un lugar seguro para mujeres mayores que enfrentaban abandono o abuso. Elegimos ese nombre porque toda mujer merece otro sitio donde sentarse, respirar y pertenecer cuando le quitan su primer porche. En el primer año, dimos vivienda a 15 mujeres. Sus historias reflejaban la mía: hijos que vendieron las casas de sus padres sin consentimiento, hermanos que robaron herencias mediante mentiras, esposos que abandonaron a sus mujeres cuando la edad las volvió incómodas. Comenzaron a llegar cartas agradeciéndonos por devolverles la esperanza. Una mujer escribió que le habíamos devuelto su nombre, recordándole que no era solo una carga. Cada mensaje reforzaba que mi dolor se había convertido en propósito. El regalo de Edwin ya no era solo mío. Nos pertenecía a todas. 5 años después, el jardín de Riverton rebosaba de color. Mi nieta Rowan, ahora de 4 años, corría descalza por el césped persiguiendo mariposas, con su risa llenando el patio. Meraíe estaba de pie en los escalones del porche, con las manos cubiertas de harina mientras preparaba el almuerzo del domingo. Había reconstruido su vida, regresando a los estudios y convirtiéndose en contadora en una firma pequeña pero exitosa, y lo más importante, había redescubierto la risa fácil de su infancia. Aquella tarde, llegó un sobre con mi nombre escrito cuidadosamente en el frente. Era una invitación a la inauguración del tercer hogar de Second Porch. Muchas más mujeres pronto encontrarían seguridad y dignidad entre esas paredes. Más tarde, esa misma semana, el juez Jonathan Pierce llegó acompañado de su esposa. Me saludó con una sonrisa cálida y me dijo que mi trabajo los había inspirado a todos, explicando que la Asociación de Jueces Jubilados quería rendirme homenaje por todo lo que había construido. Mientras Rowan se subía a mi regazo sosteniendo una flor amarilla, por fin comprendí lo lejos que habíamos llegado. El dolor se había transformado en legado, y el amor había resistido su prueba más difícil. Al mirar atrás ahora, veo con claridad que la verdadera fortaleza nunca tuvo que ver con alzar la voz ni con luchar más fuerte que los demás. Se trataba de mantenerse en calma con la verdad en las manos y negarse a desaparecer. La carta de Edwin me había recordado que el poder no debe usarse para herir, sino para enseñar. Eso fue exactamente lo que intenté hacer. Meraíe aprendió que el respeto no se exige ni se impone, y yo aprendí que la dignidad es algo que debemos defender por nosotras mismas. Si alguna parte de mi historia te resulta familiar, recuerda esto: no eres impotente. Incluso en los momentos más oscuros,
Siempre hay un camino para recuperar tu voz, tu lugar y tu valor. A veces la vida vuelve a encontrarnos a través de una bondad inesperada, como cuando el juez Pierce me recordó después de tantos años. A veces la victoria no es más que negarse a ser apartada. Si esta historia significó algo para ti, te invito a compartirla. Deja un comentario, dime desde dónde estás mirando y suscríbete si te gustaría escuchar más. Juntos podemos mantener vivas estas lecciones y recordarle al mundo que la dignidad nunca caduca.